framework que se conoce como React Native. Este framework que lo vamos a utilizar siempre para el diseño de aplicaciones móviles, con la diferencia que aquí se pueden crear aplicaciones tanto para iOS como para Android. Acuérdense que el mercado de aplicaciones móviles está dominado por dos marcas específicas, en este caso por dos empresas grandes, que es en el caso Android, dos sistemas operativos. En el caso es Android 1 y el otro es iOS, que es en el caso de los iPhone. Hay en el mercado otro sistema operativo, no sé si han escuchado el que saca Huawei, que es Harmony, pero todavía no es muy popular en el mercado. Probablemente es muy popular en China, es donde se fabrica ese dispositivo, pero dentro de las marcas que se manejan dentro del mercado, los que mantienen siempre el dominio del mismo, básicamente son iOS y Android, las dos aplicaciones principales con las cuales nosotros vamos a trabajar para el diseño de aplicaciones. En el caso el más difícil, digamos, de desarrollar es en ese caso para iOS, porque pues se necesitan ciertos requisitos o ciertas cosas especiales para poder desarrollar aplicaciones para iOS. Y es un problema cuando estamos creando una aplicación móvil para una empresa, porque generalmente las empresas piden el software o piden la aplicación para el sistema operativo Android, pero de repente cuando ya está funcionando y ven que el producto ha pegado, pues el siguiente paso es fabricarlo para iOS. Y es complicado porque lo que uno tiene que hacer es que si lo creó de manera nativa, utilizando Kotlin, para crearlo para Android, luego tiene que tomar todos los mismos requerimientos y hacer el proceso de creación de la aplicación, pero ahora de manera nativa para iOS. Y ahí hay que aprender o Swift o hay que aprender o Vise, cualquiera de esos. Bueno, actualmente el más utilizado es Swift para poder desarrollar aplicaciones para iOS. Entonces ya eso implica tener nuevos conocimientos, tener en ese caso una computadora Mac para poder desarrollar. Entonces ya requiere, digamos, un poquito más de inversión. Pero veamos qué es React Native en realidad. React Native es un framework de JavaScript para construir aplicaciones móviles nativas. La idea de acá es que nosotros sigamos utilizando el potencial que ya tenemos de desarrollo de aplicaciones móviles, en JavaScript, y dentro del mismo sistema utilizar el mismo lenguaje de programación para crear aplicaciones móviles, en este caso para iOS y para Android. No sé si se acuerdan que el ciclo pasado, más o menos por esta fecha, estábamos viendo React y hablábamos un poco de ese framework que se utilizaba para la creación de aplicaciones web modernas. Era un framework, o es un framework todavía muy utilizado por la comunidad, principalmente cuando se quieren crear aplicaciones que sean robustas, escalables y que nos enfoquemos principalmente en el proceso de desarrollo y no mucho en la parte lógica de la creación de los componentes. Entonces, en ese sentido, se utiliza React. Ahora, ¿qué es lo que sucede con React Native? Es una extensión de React que me permite trabajar directamente sobre ahora aplicaciones móviles, crear en este caso aplicaciones móviles nativas. Y cuando hablamos de móviles nativas es la principal clave, porque lo que hacemos es casi emular lo que nosotros haríamos creándolas en Kotlin. Básicamente, como crear una aplicación en Kotlin sería como que nos diseñemos una aplicación móvil en React, que al final de cuentas sería como una aplicación que hayamos creado en nuestro sistema operativo. No queda exactamente igual por el rendimiento y otras características más, pero de alguna manera ya tenemos un buen avance sobre el desarrollo de la aplicación que probablemente no lo cubriríamos si trabajáramos en otros sistemas operativos. Está basado principalmente en la misma filosofía de React, que utiliza componentes, estados y propiedades como props,
las características que tuviesen la variable de estado o los valores que tuvieran la variable de estado, así se podía actualizar automáticamente la parte de diseño de manera automática. Esa es la idea de utilizar la misma filosofía que tenía en este caso React, trabajar sobre esos componentes que son básicamente componentes reutilizables. La otra característica es que este framework de JavaScript permite reescribir el código una vez y desplegarlo en Android. El principio o aplica el principio de aprende una vez y escribe para cualquier cosa. Como les mencionaba, uno de los mayores problemas cuando creamos aplicaciones móviles es que debemos de diseñar esas aplicaciones para esos dos sistemas operativos. Realmente ahora, digamos que el proceso de creación de aplicaciones se ha reducido a dos sistemas operativos. Solamente trabajamos con dos sistemas operativos, pero hace muchísimos años era una variedad un poco más grande. Teníamos dispositivos de Android, teníamos dispositivos de iOS, teníamos dispositivos de BlackBerry, por ejemplo, teníamos dispositivos que los diseñaba esa otra marca, se me ha ido el nombre. Bueno, teníamos dispositivos de Sony, ¿perdón? Motorola, pero Motorola empezó a utilizar bastante el uso de Android cuando ya se empezó a implementarlo. Pero existía otra marca de dispositivos que tenía su propio sistema operativo. Entonces, incluso existían los Windows Phones. ¿Alguna vez escucharon de Windows o usaron Windows Phones? Un sistema operativo basado, un sistema operativo móvil basado en Windows que también se utilizaba para pues, navegar en dispositivos móviles. Y en ese caso también sucedía, para ese entonces sucedía que pues era una variedad muchísimo más grande, y si yo quería crear una aplicación tenía que crearla para las diferentes marcas de dispositivos o diferentes sistemas operativos que estuvieran en el mercado. En ese sentido, pues, la idea de este framework fue justamente eso, crearnos, aprender, digamos, una vez un solo elemento, aprender un solo lenguaje, aprender un solo framework con las características de diseño de aplicaciones, y de ahí escribir para cualquier sistema operativo que nosotros queramos implementar. De hecho, antes existía dentro del framework soporte para escribirlo para Windows Phone. Actualmente ya no lo tiene, pero podíamos nosotros compilar la aplicación para Windows Phone y así para otros sistemas operativos. Pero esa era la idea principal: pensar una vez en la aplicación, diseñarla una sola vez, compilarla y correrla en diferentes sistemas operativos. Este tenía una característica muy especial. Este tenía una característica muy especial, y es que no utilizaba WebView. Y bien, a diferencia de Ionic, no sé si alguna vez escucharon Ionic o utilizaron acerca de Córdoba, que también era un framework de desarrollo de aplicaciones, pero en ese caso se le conocían como aplicaciones híbridas, donde lo que hacían básicamente las aplicaciones como las de Ionic y las de Córdoba es que encerraban toda la aplicación responsiva, digamos, en una pequeña, o incrustaban en un pequeño navegador esa aplicación, y básicamente cuando nosotros estábamos navegando la aplicación, lo que veíamos era una página web. Una página web, por supuesto, creada con HTML5, CSS3 y Java, utilizando los tres elementos. Pero la diferencia básicamente estaba en el hecho de que lo visualizábamos en un web. Por esa característica podíamos hacer un puente para poder tener acceso al hardware. Aunque digamos podíamos crear la aplicación, podíamos tener acceso a la cámara, a la localización, a otros componentes adicionales que estaban dentro del desarrollo de la aplicación. Entonces, por eso era curioso y fue muy popular en aquel entonces el crear aplicaciones en Ionic y en Córdoba. Algunos le llamaban, no solamente, últimamente se llamó Córdoba, pero originalmente se llamaba Fonga. Y ese era básicamente lo que trabajaba. La diferencia ahora con React es que no se basa en esa ideología. No es que nosotros creemos un WebView dentro de la aplicación cuando estamos trabajando con dispositivos creados en React, con aplicaciones creadas en React, sino que básicamente tratamos o trata de alguna manera de emular lo más nativo que se pueda.
caso de iOS. En iOS no existe, por el momento no existe Jetpack Compose, pero existen elementos dentro de la aplicación que permiten crear el juego gráfico. Entonces también trata de migrarlo. Y otra cosa, fue desarrollado originalmente por Facebook, o en otras palabras por Meta. Fue desarrollado por esa empresa, por ende, digamos que el respaldo que tiene el framework es muy bueno, porque muchas de las aplicaciones que ustedes ven nativas o aplicaciones que ustedes utilizan en su teléfono que son parte de Facebook han sido creadas en React Native. Ya es el Instagram, el uso de Facebook como tal, la aplicación de Facebook, la aplicación de WhatsApp, por ejemplo, todas esas aplicaciones, muchas de ellas han sido creadas en React Native con el objeto de mantener la página activa. Así que no significa que el framework sea propietario de iOS, de Meta, sino que lo que significa de que de alguna manera tiene apoyo de esa empresa. El software o el framework fue liberado como código abierto para que la comunidad le diera respaldo, así que actualmente es soportado y mantenido por toda la comunidad, no se queda directamente con la parte de Facebook. Ventajas claves de utilizar React Native al momento de trabajar con el diseño de las aplicaciones. Primero, la principal es la reutilización del código. Eso significa escribe en JavaScript, funciona en iOS y en Android. Cuando hablamos de la reutilización del código, es el mismo código que nosotros creamos en JavaScript, es el mismo código que vamos a compilar para que funcione en iOS y funcione en Android. No tenemos que escribir dos veces la aplicación, sino que la misma aplicación la vamos a correr en ambos sistemas operativos. La otra cosa que tiene como elemento especial o ventaja es el ahorro de tiempo y recursos. Cuando, por ejemplo, vamos a crear una aplicación que sea para iOS y Android y el tiempo sea muy limitado, o sea, el cliente quiera el producto súper rápido y además de eso no disponemos de suficientes recursos, digamos que no tenemos personal en donde cierto bloque de personas se dediquen al diseño de la aplicación en Android y otro bloque se dedique al diseño de la aplicación en iOS, o sea, no podemos dividir el grupo por cuestiones de recursos, digamos, hay menos programadores. Entonces, en ese caso, sí me puedo utilizar React Native, porque vamos a ahorrar tiempo y también vamos a ahorrar recursos. ¿Okay? Probablemente eso nos ayude a competir con los precios en cuanto al desarrollo, porque no vamos a tener que cotizar la aplicación, no vamos a tener que construir la aplicación dos veces. Por ende, no la vamos a recotizar dos veces, sino que solamente la vamos a cotizar una vez y vamos a poderla vender probablemente muchísimo más barato, que nos hace competir en el mercado con los precios que hay en el proceso de desarrollo. La otra es el rendimiento nativo. La UI se renderiza usando componentes, ya les mencionaba, componentes nativos, lo que se traduce en una experiencia de usuario más fluida y rápida. Eso hace de alguna manera que, por ser componentes nativos, la aplicación tenga mayor rendimiento al momento de estar trabajando con ella, de alguna manera haga que nosotros cuando diseñemos las aplicaciones o cuando corramos y distribuamos las aplicaciones, el cliente no sienta la diferencia entre una aplicación nativa y en ese caso el uso del framework, sino que siga sintiendo la misma rapidez y fluidez de la aplicación, aunque haya sido creada en un sistema que es en un sistema genérico, si podemos ver de esa manera. La otra es el hot reloading y el patch refresh, que es importante cuando ya estamos desarrollando, y es el hecho de que permite ver los cambios en tu aplicación casi instantáneamente sin perder el estado. Eso tiene que ver con el diseño. ¿Okay? Cuando yo estoy diseñando y estamos creando nuestra aplicación, cuando escribimos algún cambio y guardamos, en ese momento que guardamos no tenemos que recompilar la aplicación. Recuerden que cuando trabajamos en Kotlin y hacíamos algún cambio, teníamos que darle clic al botoncito de play para que se volviera a ejecutar la aplicación, para que se volviera a compilar y volviera a hacer el mismo proceso. Sin embargo, en el caso de React Native, tiene esa pequeña ventaja de que cuando nosotros estamos diseñando la aplicación, en el momento que guardemos los cambios, se compila internamente solo el componente que hizo cambio y lo refresca en el emulador o en el teléfono en ese caso. Entonces la ventaja que tenemos es que lo hace muchísimo más rápido. La otra es que la comunidad es grande y activa. Lógicamente, cuando estamos trabajando en el proceso de desarrollo,
siempre nos vamos a encontrar con pequeños inconvenientes, problemas, incompatibilidades. Algunas veces, por ejemplo, las versiones de React que nosotros instalamos se quedan deprecadas, ya se hacen muy viejas y tenemos que actualizarlas. Y en el proceso de actualización, en algunas ocasiones surgen una serie de errores o inconvenientes al tratar de subir de versión. Entonces existe una gran comunidad activa que está constantemente resolviendo esos problemas, o al menos documentando los problemas y dando soluciones para que nosotros los podamos implementar. Entonces esa es una ventaja porque tenemos más, en ese caso, un acceso vasto al ecosistema de librerías, herramientas y soporte. Eso es interesante porque si utilizamos librerías que vamos a implementar, por darles un ejemplo, la librería que utilizamos para los mapas, si vamos a implementar librerías para los mapas, Google constantemente está cambiando las políticas de acceso a los mapas. Está cambiando también la parte de la librería de acceso a los mapas. Si nosotros nos quedamos con versiones viejas y no esas versiones no se actualizan cuando nosotros estemos implementando nuestro desarrollo, se va a dar el problema de que la aplicación no cargue el mapa, por ejemplo, porque no se ha actualizado, porque no cumple con las reglas o con los requerimientos que necesitan Google Maps. O sea, en ese sentido, la comunidad se encarga de que cada vez que existe alguna actualización, pues ellos también actualizan las herramientas o actualizan las librerías que utilizamos para el proceso de desarrollo. Entonces, llevamos como a la par ese proceso. La otra es la experiencia del desarrollador. Si ya ustedes saben React, también, bueno, cuando ya empezamos a escribir código, se van a recordar un poquito de cómo funcionaba React. Si ya ustedes conocen cómo funciona React, pues la curva de aprendizaje va a ser muchísimo menor, va a ser muchísimo más fácil aprender cómo funciona React Native. Básicamente, nada más tenemos que cambiar un poco el enfoque, que si originalmente teníamos la idea de la creación de aplicaciones para originalmente las aplicaciones que desarrollábamos eran con la idea de trabajar directamente sobre web, por ejemplo. Entonces ahora la diferencia es que si utilizamos React Native, vamos a cambiar el enfoque y lo vamos a estar creando directamente para móviles. Vamos a tener que pensar en el tamaño de la pantalla, en la distribución de componentes, en la colaboración de elementos, etcétera, etcétera. A eso se refiere. Por eso la experiencia del desarrollador es muy interesante. Entonces, si están familiarizados con JavaScript, si conocen JavaScript muy bien, y si trabajan también con la parte del desarrollo de aplicaciones en React, entonces pasarse a React Native va a ser algo muy sencillo, muy fácil de implementar. Entonces, por eso es importante la experiencia que tenga el desarrollador en la parte de la creación de aplicaciones. ¿Cuándo no debemos usar React Native? O sea, en qué momento nosotros debemos de considerar y utilizar ese tipo de tecnología, utilizar este tipo de framework. Cuando las apps tienen en ese caso requerimientos muy específicos de hardware, ¿okay? Cuando, por ejemplo, necesitamos tener acceso a un hardware específico del teléfono y no hay librerías que den soporte a ese hardware. Entonces, en ese caso tenemos que utilizar aplicaciones nativas, porque con la aplicación nativa sí vamos a poder llegar al hardware, pero con las aplicaciones de tipo React Native va a ser un poquito más complicado. En ese caso, si necesitamos interactuar directamente con API del hardware de bajo nivel, muy específicas que no tienen un bridge en React Native, entonces debemos utilizar código nativo, que es raro, pero suele suceder. Cuando son aplicaciones muy específicas,
ninguna de las librerías que ya teníamos, que ya existían en el mercado. Y nos tocó, por esa razón, migrarnos a crear en ese caso una aplicación en nativo, porque la aplicación en nativo sí la podemos personalizar mucho mejor. Y la otra es necesidad de conocimientos nativos, ocasionalmente para funcionalidades muy específicas, puede que necesites un poco de código nativo, en el caso Swift, Kotlin, OpenC o Java, para poder crear en ese caso una aplicación. Entonces, si ustedes necesitan ese conocimiento nativo por alguna funcionalidad extra, pues es mejor trabajar directamente en el código original, en el código nativo. ¿Y ese Objective-C? Es lenguaje C. Solo que es lenguaje C, pero en iOS, en Mac. Ese que se utilizaba antes es como C#, solo que es Objective-C utilizado para diseño de aplicaciones móviles para iOS, específicamente para iOS. Y el que ahora se utiliza en lugar de Objective-C es C. Este es el que se utiliza para el diseño de aplicaciones móviles nativas. Kotlin, que es el otro, Objective-C, que ya es viejo, al igual que Java. Ustedes pueden crear aplicaciones en Java para Android, pero ya es viejo. Ya casi no tiene soporte para eso. De hecho, en la documentación ya casi no aparece datos que indiquen alguna cosa que tenga que ver con la parte de Java. ¿Qué necesitamos para trabajar con el desarrollo de aplicaciones móviles? Eso lo tienen que hacer en su computadora. Tienen instalado Node.js, ya lo quitaron. ¿Se acuerdan? Lo instalamos el ciclo pasado. Node.js todavía está ahí. Pero ¿qué versión quieren? ¿Se acuerdan? ¿Cuándo instalamos aquella vez? Pero que si no recuerda que fue el año pasado. Debería ser actualizada como la 22, ya la vamos a revisar. Pero debemos de tener yo Node.js porque pues como es JavaScript y es real, entonces funciona sobre ese framework. Debe estar instalado también NPM o Yarn o cualquier manejador de paquetes. Por cierto, hoy con el auge de la inteligencia artificial, no sé si se dieron cuenta que hace poco hackearon a GitHub y lo hackearon por culpa de una extensión de Visual Studio Code. Apenas un día teníamos aprendido y ya lo hemos creado. Es uno de los programadores instaló una de las librerías que estaba comprometida y eso hizo que pues causara todos esos inconvenientes que mencionaba acerca de Minecraft. Pero antes ya había salido la noticia de que se supone que había paquetes que si se descargaban directamente con NPM podían venir ya. También sucede eso, que hackearon NPM, y hay paquetes NPM que también tienen comprometidos. Y si ustedes lo descargan, ya traen código malicioso para poder tener acceso a datos de su computadora. Entonces, hoy es complicado porque pues, hay que desconfiar un poco de las librerías y los manejadores de paquetes que existen en el mercado, porque alguien ya los comprometió. ¿Okay? Pero digamos que debemos de tener esos paquetes. Hoy hay un software que se llama Watchman, que ese software se utiliza para poder estar actualizando en tiempo real las aplicaciones. Es una herramienta de Facebook para observar cambios en el sistema de archivos. En ese caso, cada vez que nosotros hacemos un cambio en los archivos que estamos trabajando en la aplicación, ese Watchman se encarga de actualizarlo en el emulador de iOS. Y el otro es el JDK, o sea, necesitamos el Java Development Kit para Android, de preferencia y mínimo la versión 17. Y
Y Xcode es el mismo, es el software que se utiliza para el desarrollo de aplicaciones nativas en iOS, en macOS, pero ahí vamos a encontrar dentro del Xcode, vamos a encontrar también los emuladores o los simuladores, también incluye la parte del SDK, que son las herramientas de desarrollo, etc. Todo eso necesitamos. Vamos a necesitar un Expo Clean, esto es opcional, para comenzar rápido es una excelente alternativa para iniciar sin configurar todo lo nativo. Y lo otro es Visual Studio Code u otro IDE de editor de código preferido. ¿Okay? Nosotros vamos a utilizar Visual Studio Code, pero podemos utilizar cualquier editor de código que nos parezca bonito para poder crear las aplicaciones. Bien, empecemos con la parte. Bueno, vamos a empezar a instalar React Native. Vamos a empezar a instalar React Native. Entonces lo primero que vamos a hacer es que vamos a visitar el sitio que se llama React Native. Básicamente las instrucciones que vamos a utilizar para el desarrollo de aplicaciones en React Native se encuentran directamente en el sitio. O sea, ustedes pueden ir a la parte de la documentación y desde ahí empezar a hacer el proceso de desarrollo de las aplicaciones. Pero nosotros en ese momento vamos a empezar a ver la documentación para desde ahí ir copiando algunos comandos que vamos a utilizar para el desarrollo de aplicaciones. Conéctenlo. Bueno, esperemos que su internet funcione algo rápido porque vamos a descargar bastantes librerías. Bien, estando aquí en React Native, le ponen React Native en el buscador y entramos directamente a la página. Y ahí entramos a React Native. Aquí es donde vamos a encontrar toda la información necesaria para poder crear nuestras aplicaciones. No hay que irse, bueno, sí vamos a buscar problemas o datos que se hayan generado en otras partes, pero la mayoría de información la vamos a encontrar en ese sitio. En ese sitio, cuando hayan entrado a React Native, lo primero que van a hacer es darle la opción que dice Get Started. A la opción que dice Get Started. Y aquí empieza Get Started, iniciar con React Native. Ya les empieza a decir para crear React Native, React Native permite a los desarrolladores que puedan crear aplicaciones nativas, en este caso aplicaciones móviles nativas. Y toda la información que ustedes necesitan saber, ahí hay que empezar a leer un poco los datos. Actualmente se utiliza un framework que se llama Expo, que hace el proceso de creación de las aplicaciones muchísimo más práctico y fácil. De hecho, hasta para probar las aplicaciones no necesitamos hacerlas directamente en un elemento, en un emulador o en un dispositivo físico, sino que el mismo Expo proporciona herramientas para que nosotros podamos probar cómo se ven las aplicaciones. Sin embargo, nosotros lo vamos a hacer desde la parte nativa. Por aquí les aparece iniciar un nuevo React Native Project con Expo, pero nosotros lo vamos a hacer sin Expo. Y aquí en la parte de arriba, van a notar que dice cómo puede usar React Native sin un framework, en este caso sin Expo. En ese link, acá denle clic a la flechita, esa que está acá, que les va a dar información de cómo podemos hacer para realizar el proceso de configuración. Le damos clic y por acá primero podemos revisar, creo que aquí están, no alcanzo a ver bien, aquí están primero cómo configurar nuestro entorno y luego cómo iniciar la creación de una aplicación en Android. Vamos a ver primero cómo configurar nuestro entorno. Vamos a irnos a Setup Your Framework.
estamos en Setup Your Environment, perdón. Y aquí nos aparece los diferentes sistemas operativos en los cuales podemos configurar nuestro entorno. Puede ser Mac OS, cómo hacerlo en Windows o cómo hacerlo en Linux. Los tres sistemas operativos que utilizamos para el proceso de desarrollo. En nuestro caso, como en el caso de ustedes van a trabajar en Windows, entonces hay que darle a la opción que dice Windows. Y vamos a seleccionar acá Android. Primero seleccionamos Windows y luego seleccionamos Android. Bien, aquí les va a pedir primero que instalen algunas dependencias que vamos a utilizar para el proceso de desarrollo. En ese caso, lo primero que tienen que instalar es Node y JDK. Así que si ya lo tienen instalado, vamos a verificar qué versión tienen. Y si no tienen instalado, si no lo tienen instalado, en el caso que no tengan instalado Node.js, que lo hayan borrado, pues hay que entrar a la página oficial de Node. Entran a Node.js y por acá en Node.js está la opción que dice Download. La última versión que debería estar es la versión 24.16.0. Pueden descargar esa versión si quieren. Si ya tienen algo instalado, ya vamos a verificar la versión que tengan para ver si es necesario actualizarla. ¿Cómo lo van a descargar? Se tienen que venir a la parte de abajo y aquí en la parte, después de que hayan seleccionado la versión y le hayan puesto que necesitan para el sistema operativo que lo necesitan, en ese caso ahí dice para Mac OS, yo lo voy a poner que lo necesito para Windows. Aquí me dice si lo necesito con NPM o si usamos Chocolate para poderlo descargar. Una vez usado Chocolate, tienen que descargar PowerShell, dentro de PowerShell descargarlo instalado. Pero la manera más fácil de hacerlo es utilizar el instalador. Así que nos vamos a ir a la parte inferior y por aquí está para descargarlo. Ahí pueden descargar, en este caso la versión, aquí siempre dice para Mac OS, tiene que ser para Windows. Tiene que ser para Windows. Y acá a la par le colocan, en este caso, la arquitectura. La de ustedes no es ARM, sino que la de ustedes es... ¿Cuál es la arquitectura de la de ustedes? X64. Se pongan X64 y luego le dan descargar el MSI o el zip. Sería más fácil el MSI, que ese es el que vamos a instalar. Ahora, ¿cómo verificamos si ya lo tenemos instalado? Voy a ir yo a la terminal. Si ya lo tienen instalado, ahí le ponen Node-B. La 22 punto. Vamos a ver si no tiene problema. Yo tengo la 22.22. Yo tengo también la 22. 22.15.0. Instalar una
instalada, npm-b. Esa es la versión 10.97. La 10.2. Y Java, le ponemos Java -- version. ¿Cuál no tiene? Java. Y si dice que no se reconoce, No se reconoce con nombre. Java no lo reconoce. no se reconoce como un comando interno o externo, programa o archivo por no ejecutado. No instalado Java, pero tendría que tener instalado si tienen Kotlin. ¿O les corre Kotlin? A ver, han de faltar algunas variables. El término Java no se reconoce como nombre de un Igual a comando. mí me da el mismo error, pero con NPM. Porque todavía no he instalado el instalador de la pieza. Ya estuvo. Hasta cierra la terminal y vuelve a abrir. Después de haber instalado, cierra la terminal y vuelve a abrir. Ya vamos a revisar esas variables, porque esas variables deberían de decirles que ya tienen Java, porque si se recuerdan, instalamos yo voy a actualizar mi versión de Java, porque yo tengo dos versiones. Y ahora sí, la mía dice 17.10, 17.0. En el caso de ustedes, este comando no les va a funcionar. Este source no les va a funcionar. Pero ya vamos a revisar la variable de entorno. ¿Ya le apareció el IDP? ¿Y la versión de Node también? ¿La versión de Node? Sí, 24.16. Ok. Solo le Java no. Pero ya tienen Java instalado. Veamos si tienen. ¿Cómo? Eso es lo que no sé por qué no lo reconoce. Váyanse al disco C y busquen Program Files ¿A dónde es? en el disco C. Program Files o archivo de programas. No sé si lo tienen en español o en inglés. ¿Le tiene que aparecer? ¿No le aparece Java? Este lo dice Java. Tendría que estar, supongo yo, pero no estoy seguro. Vamos a ver en el caso de Java, vamos a revisar
Déjenme ver dónde lo podemos chequear. Deben de existir unas variables de entorno. Aquí les dice cómo instalar Java, pero no lo hace descargando, sino que lo hace utilizando Chocolate. Pero tendría que instalar ese paquete, ese manejador de paquetes en la aplicación. Es muy extenso. ¿Perdón? Es muy extenso ese paquete. No, es como el NPM, hay que descargarlo e instalarlo. Pero es raro porque si ya tienen Android Studio, tendría que manejarlo también Java en Android Studio. Pero déjenme ver si lo podemos instalar. Quiero que revisen unas variables de entorno. Váyanse a esta parte. Váyanse al panel de control. Busquen donde diga user accounts. Cliquen user accounts, dice. Luego dice change my environment variables. Y en ese no le voy a dar new, sino que busquen una que diga Java-home. Si no lo vamos a instalar para que no dé problema. Ya les voy a dar un link donde lo vamos a descargar. No aparece ningún Java Home. Si es que no se los ha colocado. Les voy a poner un link en la plataforma. Sí. Si no, les voy a poner un link para que puedan instalar uno. No hay ninguna. Bien, entren a la plataforma y ahí les puse un link que dice JDK. Ese link que dice JDK lo colocan ahí y les va a dar descargar el JDK. Entonces aquí van a poner, en este caso, la versión. Ponen la versión, pueden descargar la 21. Y ahí le ponen para el sistema operativo. Hola. A mí como ya no aparece la carpeta de JDK, ya no la descargó. Pero si le ponen la consola ya le aparece la versión. 21 LTS, 21 21 LTS de RAM. Sí. Windows 11 Pro Max. Y ahí le ponen el sistema operativo, que sería en ese caso Windows. Aquí no me aparece Windows. ¿Y la arquitectura? Y la arquitectura x86.
Algo pesado, ¿no? 71. 100 megas. Sí, ustedes. Pero ustedes ganó la 25. Ajá. Nosotros la 21. Es más, Maletas. ¿Ya está instalado? Instalamos. Ahí igual, siguiente, para que le instale todo acá. Cuando ya haya terminado, cierran la consola y la vuelven a abrir. Y le van a poner nuevamente un peso. Pues sí, ya le hice la 25 ya. Sí. No, 21. No, la 21.0.1. Sí. Y ya tiene ya instalado. Bien, ya he instalado todo. Ah, usted está descargando. ¿Y ustedes? Ah, sí, ya lo hago. Ya sale. Ya. Solo tiene que salir uno, bueno, no salen tres, pero creo que encontrar la versión, el Google Time, Environment y ¿Ya la tengo cuánta deja que dice? ah, ¿No cuánta deja? 25.03, la fecha de elección y el test. Después la otra OpenJDK tiene Environment, Encoding, 25.03, Panel y Root, que es con la misma versión. Bien, entonces según los requerimientos ya tenemos instalado el Node y hemos instalado el JDK. Ya tenemos instalado también Android Studio. Ahí dice instalar Android Studio. Tenemos que hacer todo eso, instalar Android Studio, instalar el SDK Passport, crear un Android Virtual Relays, y bueno, estas opciones sí son necesarias para poder emular un dispositivo, un dispositivo para la parte de la aplicación, pero en el caso de ustedes ya lo emulamos
En las variables de entorno, aquí les dice cómo instalar el Android SDK. Y aquí esta variable de entornos hay que revisarla. Hagan el mismo proceso, váyanse a Windows Control Panel, User Accounts, otra vez User Accounts, Change My Environment Variable y busquen si existe una que se llama Android Home. ¿Hay alguna que se llame Android Home? No. Vale. Lo que vamos a hacer es navegar a esta carpeta.
Bien, hasta ahí ya tenemos configurada la variable de entorno. De ahí, si para verificar si esa variable de entorno fue agregada, pueden irse a cierren PowerShell de nuevo y vuelven a entrar y escriben ese comando get-show-item espacio -path espacio env 2 puntos diagonal. Y ahí les tiene que aparecer Android-home. Tienen que cerrar PowerShell y volver a abrirlo. Y ahí escriben ese comando. Sí, me parece. Y ahí les tiene que aparecer Android Home. Con los 2 puntos. ¿Cierto? Android Home en 2 puntos pleca. Y ahí les tiene que aparecer son un montón de variables. Ahí busquen Android Home. ¿Apareció? Sí, sí. Entonces ya se agregado. Veamos el siguiente requerimiento. Ya que tenemos Android Home agregado, eso significa que va a funcionar sin ningún problema cuando estemos trabajando con la aplicación. Tenemos que agregar también el campo tools. Esto es en Windows, que es un montón de variables de entorno que hay que configurar. Ahora hay que verificar esta variable de estado, esta variable de entorno que se llama path. Esa creo que sí la agrega porque ya tenemos Android Studio instalado. Lo vamos a dejar hasta ahí. Vamos a proceder a crear la aplicación. Bien, vamos a ir hacia la parte de atrás, le vamos a dar back. Y aquí en esta otra pantalla donde estábamos iniciando, donde le dimos clic a esta flechita, ahora le van a dar clic a la opción que dice, a esa opción que aparece ahí. A esa opción que dice Get Started Without a Framework. Vamos a crear nuestra primera aplicación en React Native. Denle back y luego le dan otra vez a la flechita que está aquí arriba, a esa flechita, y se vienen a la opción esta. Y aquí vamos a ir copiando cada uno de los comandos que nos aparecen. Ahí les aparece Get Starter Without a Framework, y aquí les aparecen las plataformas soportadas. Vean, puede ser Android, iOS, macOS, Debian, WatchOS, Web, Windows y Vision OS, que son lo que soporta en este caso la parte de React Native, creación de aplicaciones para todo eso. Y en este caso, para empezar a trabajar, lo primero que tenemos que hacer es ejecutar este comando. Entonces lo voy a copiar, nos vamos a la consola. Tenemos que volver a cerrar la... No, ya no. Pegamos este comando aquí en la consola, el que decía npm uninstall -que React Native CLI @React Native Community /CLI. Ese hay que ponerlo para desinstalar cualquier paquete que ya esté colocado dentro de la aplicación. Y ahora, para empezar a crear nuestros proyectos, vamos a hacer lo siguiente. Como están en documentos, supongo yo, entonces vamos a empezar a crear ahí dentro de esa una carpeta
Pues sigue. Pues sí. Sí, ahora sí. Utilizar mejor CMD que Tiene una política de restricción que no es coherente. Ahora que ya corrimos, en ese caso, la parte de la aplicación, les decía que ahora debemos de entrar a la carpeta de documentos. Vamos a entrar a CD Documents o documentos, no sé cómo lo tienen ustedes. Creo que ustedes debe de ser documentos o documentos. Ya que hayan entrado a Documents, ahí nos vamos a crear una carpeta. Yo ya la tengo creada, pero en el caso de ustedes, se van a crear una carpeta. Le ponen mkdir React Native Project. Así, ¿verdad? Ya lo tengo guardado. Ponen mkdir React Native Project. mkdir React Native Project. Y le dan Enter. Y luego, ya cuando lo tengan listo, le ponen CD React Native Project. CD React Native Project. Y estando ahí, vamos a ejecutar este comando. ¿Sí? El directorio. Cuando ya lo tengan listo, se vienen hacia la consola y copian ese comando. Y habiendo copiado ese comando, fíjense lo que vamos a hacer. Le vamos a copiar y le vamos a borrar ese Awation Project porque es el nombre del proyecto predeterminado, y le vamos a poner un Hola Mundo 2026. El comando para crearse, en este caso la aplicación se llama npx @React Native Community /clean /enlace para que utilice la última versión. Le agregamos la palabra ini y luego Hola Mundo, el nombre del proyecto que vamos a crear. no me deja entrar ahí. Y cuando le pongan Hola Mundo 2026, ese va a ser en ese caso el nombre del proyecto que nos vamos a diseñar. Le dan Enter. Y ese justamente le va a aparecer una flor. Este lo que hace es descargar un template, descargar una plantilla original de React Native. Copia esa plantilla, donde básicamente prepara un proyecto de React Native para que nosotros inicialmente empecemos a trabajar en él. Vamos a esperar a que lo descarguen. Eso sí descarga de internet, así que esperemos que su internet sea rápido.
instalar. Entonces yo le voy a poner yes. Y en el caso mío sí va a instalar el Cocoa Pods. En el caso de ustedes, cuando llegue el Cocoa Pods, le dan que no. Es el caso de la pregunta. Nosotros cuando llegue a esa parte le damos también Si ustedes no, porque ustedes no lo van a correr, no lo pueden correr aquí. En el caso mío sí, ¿verdad? Necesitan una Mac. Yo he visto algunos videotutoriales que les dicen cómo instalar el sistema operativo Mac en una máquina donde tienen Windows. Supuestamente se puede hacer, pero es un tanto complicado. No garantiza que funcione de manera adecuada. Parece que la arquitectura, en ese caso del sistema operativo, ha sido creada específicamente para los procesadores de AMD. AMD tiene su propia marca de procesadores. Así que básicamente es un sistema operativo muy cerrado. En ese sentido es bien cerrado. Aquí ya está instalando Cocoa Pods, las dependencias. Eso dice que puede tomar unos pocos minutos. En caso de ustedes me avisan cuando haya terminado. Y esto de 20 minutos. No, ¿ya terminó? Ahí de. Sí, azul. Le dije cuando nos dijo de que teníamos que tener internet potente. Y eso de la universidad. Vamos a esperar a que termine ese proceso de instalación. Eso, si se da cuenta, pues instala muchas dependencias. También requiere, digamos, cierta cantidad de recursos en la computadora. Así que también hay que tenerle paciencia, principalmente porque también vamos a instalar un emulador. En mi caso, en mi computadora, yo puedo emular tanto iOS como Android. O sea, puedo tener los dos emuladores cargados y estar probando la aplicación en ambos emuladores. Solo que también pues ocupa muchísimo recurso. Esa es la diferencia. Pero se puede. Ahora, si no tenemos una Mac y queremos, imagínense que el cliente nos dice, mire, yo no le doy
terminan, los que todavía están desarrollando, cuando ya esté esa pantalla, le ponen CD Hola Mundo 2026. Y estando ahí, yo voy a entrar al editor de código. Déjenme ver. Yo voy a entrar al editor de código. Para entrar al editor de código desde esa carpeta, solamente es necesario agregarle code punto. Y ahí abre, en este caso, el proyecto. ¿Qué montón de archivos tiene? ¿Hola? Tiene un montón de archivos. Sí, es un proyecto bastante complejo. Sí, se instaló. Pero sí está corriendo. Bien, les voy a explicar más o menos qué es lo que contiene el proyecto. O sea, solamente le escriben code punto, ya me va a aparecer en este caso aquí la parte de la aplicación. Vean, en este caso el proyecto tiene ciertas carpetas predeterminadas que son las que normalmente trabajamos con la parte de diseño del proyecto. La primera carpeta que tenemos es la carpeta Android. Esa carpeta Android que ustedes ven acá es el proyecto en Android. De hecho, si ustedes abren Android Studio y se van a Android Studio y le dan a abrir proyecto, pueden abrir el contenido de esa carpeta. Y ahí lo que van a encontrar es el proyecto de Hola Mundo que estamos creando, pero diseñado en Android Studio. Yo lo puedo compilar, de hecho cuando ya lo queremos compilar, lo queremos publicar, la carpeta que tenemos que abrir es esta. Cada vez que nosotros hagamos una compilación, lo que va a suceder es que esa carpeta se va a estar actualizando. Ahí va a ir guardando todos los cambios de todas las compilaciones que haga para los elementos en tiempo real que se acaban de crear. También notan que hay una carpeta que se llama iOS. En esa carpeta que se llama iOS está también todo el proyecto de la aplicación para dispositivos iPhone. Si yo entro a esa carpeta, de hecho lo puedo abrir, en el caso de iOS, lo puedo abrir con un programa que se llama Xcode. Con Xcode lo puedo compilar y lo puedo subir a la tienda. De hecho, para subir a la tienda es con Xcode. La carpeta no módulos, ya saben ustedes que es una carpeta que se utiliza, que es el que instala NPM. Y en el caso de la carpeta vendor, ahí ya tenemos librerías adicionales que son parte de la aplicación. Y de ahí hay otros archivos de configuración que muchos de ellos no los vamos a tocar, como en el caso de estos, esta es configuración de parte del editor de texto, este git ignore. ¿Se acuerdan que vimos un poco acerca de git? Entonces este git ignore es para que cuando nosotros publiquemos esta aplicación en un repositorio, todos esos archivos no se publiquen. Vean que todas esas aplicaciones, todas esas carpetas no se vayan al repositorio con el objeto de que no subamos a esa información importante o protejamos algunos de los datos que tiene la aplicación. O probablemente no son archivos indispensables para que el proyecto se pueda publicar en GitHub. Luego, en esta parte de acá, va a encontrar este también que es un painter para la configuración del editor. El Washman, la configuración de Washman, yo les decía que era para poder trabajar. Este no tiene por el momento ninguna configuración. El app.json, que ese app.json contiene el nombre de la aplicación. Si se dan cuenta dice Hola Mundo 2026 y Hola Mundo 2026 en la parte de abajo. Ese es el nombre que nosotros hemos creado de la aplicación. Normalmente lo utiliza para eso. Está el app.tsx, es .tsx porque lo que vamos a trabajar, aquí en React va a ser con TypeScript. ¿Okay? Ya no vamos a utilizar JavaScript. Básicamente TypeScript es JavaScript pero tipado. La diferencia es que aquí vamos a tener que ir colocando el tipo de datos que le vamos a agregar a cada variable en JavaScript. Mientras que en JavaScript yo puedo definir una variable cualquiera y cambiar el valor de manera dinámica incluso en tiempo de ejecución, mientras que acá no se puede. Entonces en React, en TypeScript, ya tenemos que trabajar con
Este GenFile también es para, que se utiliza para iOS, para la configuración de la parte de iOS. Más abajo aparece el index.js, que este es el enlace principal de la aplicación. Este index.js tampoco lo vamos a tocar por el momento. Y más archivos en la parte de abajo que son archivos de configuración. En este caso, para poder correr la aplicación, porque necesitamos verla, lo vamos a hacer desde aquí de la terminal. Se vienen a el menú View en la parte de terminal y desde ahí lo vamos a correr. Hola. ¿Cómo era para abrir el archivo en Visual Studio Code? Code espacio punto. ¿A todos ya se les instaló? Sí. ¿Ya están en Visual Studio Code? Sí. Bien. Ya que están en Visual Studio Code, les voy a explicar cómo hacemos para poder, en este caso, ejecutar la aplicación. Aquí lo que hacemos primero, yo en mi caso voy a activar JavaScript. Este no lo tienen que ejecutar ustedes. Voy a activar JavaScript y luego, ahora sí, ustedes tienen que ejecutar npm start. Lo primero que vamos a hacer es ponerle npm start. No se puede cargar el archivo. En la terminal. Sí, en la terminal de Visual Studio. ¿Les tiene que parecer algo parecido a eso? Sí, me sale ahí un error de PowerShell. Si es que ese error. Pues cárguenlo desde el. Ejecuten ese comando desde la terminal, del CMD. Ejecuten el comando desde el CMD. Me salió una pantallita. Así, Lo de las redes. con ese dibujito. Además de eso, me salió una pantalla de seguridad de bits de si compartir red. Sí, que dice permitir que no GL JavaScript. Sí. Ahí tiene que ser permitir. Si les aparece una pantalla de permisos, deben permitirlo. A mí justo lo que le aparece usted. ¿Hola? Lo único que le aparece a usted. Ajá, no le aparece nada más. Y ese logo azul que sale, pájaro. ¿Es que, perdón? Ese logo azul que sale en el Arriba. Ese es el logo de React. Ese es el logo de React. Bien, ahora abran otra ventana de PowerShell. No, perdón, del CMD. Van a tener básicamente dos ventanas abiertas. Y acá, para correrlo, le ponen npm. Vamos a ver cómo está en la parte de la documentación. Dice que le tienen que poner eso para instalarlo. Le ponen npm run start y después le ponen npm run android. npm run android. ¿Qué escribí mal? Sí. Ahí me sale error. Permítame. ¿No? Va a rebotar. Aquí ya aparece ejecutándose el emulador. ¿Les abrió el emulador? Sí, se llama. Se le fue el emulador.
ahorita. Ahí está la aplicación en React.
esa es la manera en cómo corre, en ese caso, ese Hola Mundo. Si se dan cuenta, ahí les aparece React Native, Welcome to React Native, aparece en este caso la parte de la versión y aparece cierta información en la parte de abajo. Yo voy a cambiar este texto, lo voy a hacer sobre la mía porque para que no tengan problemas en el caso de si todavía lo está compilando. Vean lo que voy a cambiar, solamente le voy a poner en Visual Studio Code. En Visual Studio Code voy a modificar el archivo que sería el app.js. De hecho, también lo pueden modificar ustedes. Y aquí en este app, donde está el app component, esta parte de acá, creo que tenemos otro view aquí abajo. Aquí. En esta parte de este component, voy a quitar esto y le voy a poner text. Y aquí le voy a poner hola mundo. Solamente le voy a poner text hola mundo. Eso se lo pueden colocar ustedes. Siempre me dio muy fake. Siempre me dio lo mismo de muy fake y le la 21. Y aquí arriba hay que importar esa librería. Entonces de las de React. ¿Con Docker o con Chubay? Sin Docker. Tienen que bajar el archivo de instalación. El zip o el MSI, perdón. Y vean, ya lo cambié. Ya puse ahora hola mundo en esta parte de acá. Y ahí dice hola mundo. En el import, aquí hay que agregarlo. Después del view, colocar el text. Y ahora con eso, si se dan cuenta, en el emulador ya aparece hola mundo. Automáticamente ya muestra hola mundo.
en la emisora de tareas. Finalizo la tarea. Sí. Bueno, ya nos pasamos.